Sean bienvenidos a este video de la clase número 9 en fecha 30 de octubre de 2020 de Circuitos Eléctricos 1 del segundo semestre del año 2020. Este video se ha realizado en fecha 30 de octubre a horas 4:16 pm. Vamos a definir tres puntos importantes del capítulo de corrientes de malla. El punto 1, topología de mallas. El punto 2, planteamiento tradicional. Y el punto 3, planteamiento matricial. Bien, vamos al punto 1, que es la topología de mallas. Se define el nodo simple. Dice que es la unión de dos elementos de circuitos, por ejemplo, A y B. Estos nodos, en color azul A y el nodo B, son nodos simples porque solo conectan dos elementos. En este caso del nodo A, conecta la fuente V1 con la resistencia R1. Se define el nodo principal como la unión de tres o más elementos de circuitos, por ejemplo el nodo 1, 2, 3, 4 y 5. Los nodos mencionados hace un momento están en color rojo. Por ejemplo, el nodo 1 conecta la fuente V1, la resistencia R2 y la resistencia R3. Es decir, es un nodo principal porque conecta a más de dos elementos. De la misma forma, el nodo 5 conecta R6 con R8 con R7 y, por ejemplo, el nodo 3 conecta cuatro elementos, R2, R4, R5 y R6. Definimos lo que es la rama. Es la unión de dos nodos. En la parte derecha se representa el mismo circuito solo que en función de ramas. Por ejemplo, la rama entre el nodo A en color azul y el nodo 2 está representado por esta rama, la cual básicamente es esta, ¿no? Correspondiente a la resistencia de R1. Por lo tanto, todas las intersecciones que unen nodos se llaman ramas. Esta es una rama, esta otra. Todo lo que estoy señalando son ramas. Entre 4 y 5 acá hay una sola rama, entre 3 y 4 una rama, entre 1 y 4 una rama, entre 1 y 3 otra, entre 3 y 5 otra rama. En total en este circuito tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ramas, ¿sí? Recordar ese aspecto, tenemos 10 ramas. Vamos a hacer un paréntesis, un asterisco, no quiero tocar todavía el concepto de árbol, ¿sí? Bueno, definimos lo que es la malla. Cualquier trayectoria cerrada de un circuito. Esta es una trayectoria cerrada, ¿sí? Es una trayectoria cerrada, puede tener sentido antihorario en este caso, o por ejemplo acá puedo dibujar otra malla, otra trayectoria cerrada. Acá está otra trayectoria cerrada en el otro sentido, en el sentido horario. Es una trayectoria cerrada, ¿sí? La malla tiene dos subdivisiones, lo que es la malla simple y la supermalla. Se define como malla simple aquella trayectoria que cierra un circuito sin cortar ninguna rama, ¿sí? En este caso yo puedo dibujar una malla simple, así, es una malla simple, una trayectoria cerrada, no corta ninguna rama, ¿verdad? Esta puede ser otra malla simple, no corta, pero bueno, ya he cortado, pero ese no es el concepto. Es una trayectoria cerrada que no corta ninguna rama, ¿sí? Vamos al otro concepto de supermalla. Es una unión, es la unión de un circuito en una trayectoria cerrada cortando algunas ramas. Yo puedo definir esta una supermalla. Es una trayectoria cerrada. A ver. Acá, por ejemplo, ya he cortado una rama, acá ya he cortado otra, acá otra y acá otra. Sí, es una supermalla porque ha cortado ramas. Bueno, hemos hecho un asterisco acá con el árbol y con el eslabón. Vamos a tocar ambos puntos. El árbol es la unión de todos los nodos sin cerrar las mallas. Acá tengo tres ejemplos de árboles posibles de este circuito, ¿sí? Recordad que el árbol decía que es la unión de todos los nodos sin cerrar mallas. Recordad que una malla es una trayectoria cerrada. Por ejemplo, si yo considero esta rama también, ya estarían cerrando una malla aquí. Es lo que no quiero, es la definición del árbol. Me dice conectar todos los nodos sin cerrar una malla. En este caso acá hay tres árboles posibles, hay tal vez más variedades de árboles posibles de este circuito. Y bueno, todos los nodos están conectados entre sí, no hay ningún nodo que no esté conectado al árbol, ¿sí? Sí pueden ver los tres ejemplos. Ahora vamos a contar las ramas de este árbol porque aquí me dice la definición de eslabón
que es la rama que cierra una malla. O sea, para cerrar una malla, vamos a contar acá, necesito una rama, 2 ramas, 3 ramas y 4 ramas. Las 4 ramas que he dibujado corresponderían al eslabón, que dice es la rama que cierra una malla, ¿sí? Vamos a borrar esta parte y volver a la definición del árbol. Entonces, hay una, digamos, constante acá que me dice la teoría de circuitos que en cualquier configuración de árbol, acá tenemos 3 configuraciones, el número de ramas es constante. Vamos a contar. Por ejemplo, en la primera configuración tengo una rama, 2 ramas, 3, 4, 5, 6 ramas. Vamos a ver la segunda configuración. Una rama, 2 ramas, 3 ramas, 4 ramas, 5 ramas, 6 ramas. Se repite el mismo número, ¿sí? Sea cual sea la configuración del árbol, tengo la misma cantidad de ramas del árbol. Acá, por ejemplo, una rama, 2 ramas, 3 ramas, 4, 5, 6 ramas, ¿sí? Sea cual sea la configuración del árbol, el número de ramas del árbol siempre es el mismo, en este caso 6. Vamos con la misma definición para el eslabón. Recordar que el eslabón decía que es la rama que cierra una malla, ¿sí? Vamos a dibujar acá. Esta sería una rama que cierra una malla. Ya estamos encerrando esta malla, ¿verdad? Bien. Vamos a dibujar con color verde la rama que cierra una malla. Acá ya hemos cerrado, ¿no? Una malla. Esta es la segunda rama que cierra esta malla. Vamos a dibujar una tercera rama que encierra esta tercera malla. Y vamos con una cuarta rama que va a cerrar esta malla. En total, el número de eslabones de esta primera configuración es 4. Vamos a la segunda configuración, ¿sí? Esta es una rama que cierra a esta malla, ¿sí? Una rama. Esta es otra rama, 2 ramas que cierra esta malla. Luego cierro esta rama y ya tengo otra malla. Y por último una cuarta rama para cerrar esta malla, ¿sí? Hemos obtenido 4 eslabones, porque recordad que el eslabón es la rama que cierra una malla. De la misma forma, para la última configuración debería ser 4 ramas eslabón, ¿no ve? 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, también deducimos que el número de eslabones es el mismo para cualquier configuración del árbol de un circuito. Bueno, ¿por qué me interesa la topología de mallas? Me interesa porque el número de eslabones me va a definir la dimensión del sistema de ecuaciones para poder resolver ese circuito. En este caso vamos a definir 4 variables inicialmente, ¿sí? S, el número de nodos. BA, el número de ramas del árbol. B, el número total de ramas del circuito. M, el número de eslabones. Las ecuaciones 1 y 2 tienen que cumplirse sí o sí, y de ambas, reemplazando 1 en 2, o sea, BA va a ser S menos 1 con el negativo menos S más 1. Y acá está esa expresión, ¿no? Reemplazando 1 en 2, tengo esta expresión para el eslabón. Y curiosamente me dice, el número de eslabones determina el número de mallas o supermallas que deben plantearse y el número de ecuaciones necesarias para la solución del circuito, ¿sí? Vamos a nuestro circuito y vamos a definir cada variable. Bueno, vamos primero con S, el número de nodos. Vamos a contar, este es mi circuito inicial, ¿no? Habíamos mencionado que tengo A y B 2 nodos simples y 5 nodos principales. En total tengo 7 nodos. Ya hemos definido 7 nodos. Vamos a definir BA, el número de ramas del árbol. Acá está mi árbol, hemos dicho que era 6, ¿no ve? Acá tengo 1, 2 ramas, 3, 4, 5, 6 ramas tiene mi árbol. Por lo tanto, BA es igual a 6. Por último definimos B, que es el número total de ramas del circuito. Vamos a este circuito y definimos, bueno, contamos el número total de ramas. Una rama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ramas totales del circuito. Ya hemos definido B igual a 10.
Vamos a hacer cumplir las tres ecuaciones, sabiendo que solo me interesa la tercera. Obviamente viene definida de 1 en 2, ¿no ve? Bueno, vamos con la primera ecuación. Dice que el número de ramas del árbol es igual al número total de nodos menos 1. Hemos dicho que 7 es igual a S, 7 menos 1 igual a 6. Y curiosamente es 6 lo que hemos contado con el circuito. Vamos a cumplir la ecuación número 2, es esta de acá, que dice que es B menos BA, el número total de ramas menos el número de ramas del árbol. Hemos contado, ¿no? Tenemos 10 ramas totales del circuito y hemos obtenido hace un momento el número total de ramas del árbol. Va a ser 10 menos 6 igual a 4. Vamos con la ecuación 3 y dice B menos S más 1, que es número total de ramas menos número total de nodos más 1. Hemos contado hace un momento que B es igual a 10, B igual a 10, menos S, el número total de nodos, S es 7, acá está menos 7, y más 1. ¿Sí? La respuesta me da 4. El eslabón es igual a 4. Por lo tanto, este circuito que estoy señalando acá necesita 4 ecuaciones, o sea, 4 mallas, ¿no ven? Acá tengo una malla, 2 mallas, 3 mallas y 4 mallas. Por lo tanto, esa es la definición para la topología de mallas. Es importante, ¿no?, conocer esta ecuación y saber definir la magnitud del sistema de ecuaciones. Punto 2, planteamiento tradicional. Hay un video que he subido hace 2 semanas que hemos hecho un análisis muy exhaustivo, tal vez demasiado moroso, ¿no? Pero el planteamiento tradicional implica a estas 4 convenciones, o sea, 2 convenciones para cargas, o sea, resistencias, y 2 convenciones para fuentes, ¿sí? En total debemos cumplir esta ecuación que viene de la ley de Kirchhoff de voltajes, que es igual a la sumatoria de fuentes más la sumatoria de caídas de tensión, tiene que valer igual a 0. Bien. Vamos al punto 3, el planteamiento matricial. Con ayuda de la convención mostrada en el anterior punto, esta convención, se busca usar esta ecuación, que básicamente es la ley de Ohm, ¿sí? Generalizamos Z porque impedancia trabaja con corriente alterna, es una definición más generalizada, pero en corriente continua sabemos que solo tenemos resistencia. Por lo tanto, básicamente esta expresión es la ley de Ohm, voltaje igual a resistencia por corriente. Bueno, este es un sistema matricial, cada componente es una matriz. Z es una matriz de impedancias, I es un vector de corrientes y B es un vector de voltajes. Bueno, la matriz de impedancia Z es una matriz cuadrada simétrica. Siempre en circuitos va a ser una matriz cuadrada simétrica. Los elementos de la diagonal principal se llaman impedancias propias. Siempre toman un valor positivo y resultan de la sumatoria de todas las impedancias pertenecientes a la malla en cuestión. Los demás elementos se llaman copedancias. Resultan de las impedancias compartidas por 2 mallas. Son positivas si los sentidos de ambas corrientes de malla son coincidentes y negativas si los sentidos de ambas corrientes de malla no son coincidentes. Vale decir, es positivo si las corrientes de malla tienen sentidos iguales y ese componente será negativo si ambas corrientes de malla tienen sentidos opuestos. Vamos a definir el vector de corrientes I. Posee tantos elementos como ecuaciones se requiere para la solución del circuito. En este vector figuran las incógnitas. Esta es la incógnita, ¿sí? Vamos a definir el vector de voltaje V. Sus valores se determinan por la suma algebraica de los valores de las fuentes conectadas a las mallas y además se usa la convención anteriormente mencionada, esta convención para saber si la fuente es positiva o negativa. Entonces, vamos a utilizar un poco lo que hemos mencionado hace un momento, que el número de eslabones es igual al número de el orden del sistema de ecuaciones, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, si tengo, digamos, mi número de eslabones es igual a n,
La matriz Z será una matriz n por n, ¿no? El vector de corriente I será un vector n por 1, ¿no? N filas por una columna, porque es un vector. Y el vector V va a ser igual a n por 1. Vale decir n filas y una sola columna, obviamente, porque es un vector, ¿eh? Solo tiene una columna. Nota, aquí hay dos casos interesantes. Ya sea usando el planteamiento tradicional o el planteamiento matricial para resolver un circuito, las mallas se deben plantear de tal manera que todos los elementos del circuito sean analizados por al menos una malla. Existen casos en los que nos podemos olvidar analizar una resistencia o una fuente, y obviamente el sistema matricial o el sistema de ecuaciones por el método tradicional te va a salir, ¿sí? Y hay dos opciones. Ese sistema puede darte soluciones erróneas, o simplemente es un sistema inconsistente. Otro caso especial: además, el circuito debe estar en el plano, no así en el espacio. Si el circuito se encuentra en el espacio, se debe resolver por tensiones de nodo, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, creo que es tema del segundo parcial. Problema 33, bueno, desde el comienzo de las clases de auxiliatura, dice lo siguiente: hallar las corrientes de malla mediante el método tradicional. Bueno, en este caso el circuito o el problema me da las corrientes de malla I1, I2 e I3 en sentido de las manecillas del reloj. Bueno, vamos acá, ¿no? El número de eslabones es igual al número B, que es el número total de ramas, menos S, el número total de nodos, más 1. Vamos a definir cuáles son nodos principales y nodos simples. Creo que en este caso no hay nodo simple porque todos los nodos son principales. Por ejemplo, este nodo une 3 elementos, es un nodo principal, une 4, 2 y 10. Este nodo es un nodo principal también porque une 3 elementos, 2 ohmios, 1 ohmio y 6 voltios. Este otro nodo también es principal, une 10 ohmios, 6 voltios y 5 ohmios. Por último, este último nodo también es el principal, porque une 4 ohmios, 8 voltios y 5 ohmios. Tengo en total 4 nodos. Acá está S igual a 4. Vamos al número total de ramas. La rama es, bueno, recordar, ¿no?, que B es el número total de ramas del circuito. Recordar que B es la unión de dos nodos, ¿no? Esta es una rama, tengo una rama, dos ramas, tres ramas, cuatro ramas, 5 ramas y 6 ramas. He unido todos los nodos y el número total de ramas es igual a 6. 6 menos 4 más 1 me da 3, por lo tanto es un sistema que se va a resolver mediante un sistema de ecuaciones 3×3. Vamos a plantear las ecuaciones de malla con la convención mencionada, ¿sí? En un video he mencionado el sentido de trayectoria de una malla. En este caso ya vamos a sobreentender que dicho sentido de análisis coincide con la corriente de malla en cuestión. Así que es posible que yo acá, por ejemplo para la malla 1, haga su sentido de análisis con el mismo sentido de la corriente I1, ¿sí? Vamos entonces. Analizamos desde la fuente de voltaje de 6 voltios y la corriente I1 va de menos a más. Recordar, la corriente I1 va de menos a más en esta fuente. Según la convención me dice que si la corriente va de menos a más, la tensión es positiva, positivo B. En este caso va a ser positivo 6. El siguiente elemento de análisis es la resistencia de 2 ohms. Dicha resistencia está compartida entre dos mallas. Le coloco menos 2 y 1, ¿sí? Porque la corriente I1 está circulando así, ¿no ve? Y sabemos que la trayectoria también tiene el mismo sentido. Es una trayectoria imaginaria, digamos, no la voy a volver a dibujar para las demás mallas. Es una trayectoria del mismo sentido de la corriente, por lo tanto es negativo 2 y 1. Pero ¿de dónde saco esa convención? Acá está. Si la corriente en azul comparte sentido con el sentido de análisis, la caída de tensión es negativo I por R. En este caso es negativo I y 2 por la resistencia, 2 ohmios.
Pero por esta resistencia también circula la corriente de malla I2 en este otro sentido. Y me fijo, la corriente con el sentido de análisis en color verde, ¿no? Ambos están en sentidos contrarios, por lo tanto se coloca positivo 2 y 2. El siguiente elemento de análisis es la resistencia de 10 ohms. Se coloca siempre negativo 10 y 1 igual a 0. Esta es la ecuación número 1. La ecuación número 2, correspondiente a la malla número 2, parte de la fuente de voltaje. Fíjense, la corriente I2 toma la trayectoria en este sentido, ¿no? Va de más a menos en la fuente. Según la convención de signos, si la corriente va de más a menos en la fuente, la tensión es negativa B. Por lo tanto, coloco negativo el valor de la fuente, negativo 8. Acá está. El siguiente elemento de análisis es la resistencia de 4 ohms. Se coloca menos 4 y 2 porque obviamente sabemos, se sobreentiende que el sentido de análisis coincide con la corriente de malla en cuestión, ¿sí? Y la corriente de malla obviamente coincide con el sentido de trayectoria, por lo tanto va a ser negativo 4 y 2. Vamos a la resistencia de 2 ohms. De la misma forma, ¿no? Digamos que acá la corriente I2 circula así y su sentido de análisis se sobreentiende es el mismo. Se coloca negativo 2 y 2 por la convención. Si la trayectoria es así, sabemos que la corriente I1 está en el otro sentido, ¿sí? Sentidos contrarios, dice que la caída es positiva, por lo tanto va a ser positivo 2 y 1. Y el último elemento de análisis, la resistencia de un ohmio. También está compartida por dos mallas, ¿no? Vamos a dibujar la corriente I2 en color rojo. Acá está la corriente I2. Y obviamente su sentido de análisis coincide, se sobreentiende, ¿no ve? Por lo tanto va a ser negativo 1 y 2. Pero ¿qué pasa con la corriente de malla 3? Circula en este otro sentido. Están en sentidos opuestos, por lo tanto la caída es más 1 y 3, es referido a la malla 3, ¿no? De la misma forma se halla la ecuación de la malla 3. Bueno, como último ejemplo, nos vamos a dibujar sobreentendiendo que coincide el sentido de análisis con la corriente I3. Y vamos a analizar elemento por elemento. Se empieza por la fuente de 6 voltios. Fíjate, la corriente I3 circula desde el terminal positivo al terminal negativo, por lo tanto, por la convención de signos, si va de más a menos en la fuente, la caída de tensión es negativa, por lo tanto va a ser menos 6. La resistencia de 5 ohms. Bueno, obviamente, ¿no? La corriente I3 comparte sentido con la trayectoria, por lo tanto es negativo 5 y 3. El siguiente elemento de análisis es la fuente de 8 voltios. Y fíjate, la corriente I3 circula en esta trayectoria, ¿no? De abajo hacia arriba, porque es una corriente en el sentido horario. Va a circular así, ¿no ves? De abajo hacia arriba. Va de menos a más. La convención me dice que en este caso la caída es positiva. El siguiente elemento de análisis va a ser la resistencia de un ohmio. Y esa resistencia está compartida por dos mallas. La corriente I3 y la corriente I2, ¿sí? Bueno, para la corriente I3, obviamente la caída es negativa, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la corriente I3 comparte sentido con la trayectoria en color verde, ¿no ve? Obviamente esa trayectoria es la trayectoria de caídas de tensión. Se sobreentiende que es el mismo sentido que la corriente de malla en cuestión, por lo tanto es negativo 1 y 3. Pero también está relacionada con la corriente de malla I2. La corriente de malla I2 en color azul está en sentido contrario al sentido de análisis en color verde, ¿no? Por lo tanto va a ser positivo 1 y 2. Todo igual a 0, ¿sí? Bueno, tenemos nuestro sistema de ecuaciones 3×3, 3 variables, 3 ecuaciones, por lo tanto se puede resolver. Se convierte en un sistema matricial. ¿Por qué? Porque, según el ingeniero, cuando te dice método tradicional, primero tienes que hallar tu sistema de ecuaciones, posteriormente te vas al sistema matricial. Esta es la representación matricial
de este sistema de ecuaciones. Y a partir de ahí hay que resolver por Cramer. La resolución por Cramer indica la división entre dos determinantes, ¿sí? Generalmente para cada variable el determinante, el denominador es el determinante de la matriz de impedancia, ¿sí? Fíjate, cada denominador es el mismo determinante, pero en el numerador cambia, ¿sí? Cambia de valor. Vamos al primer elemento, I1, ¿sí? Este primer elemento. Cramer me dice que para poder resolver por esta forma, ¿sí?, debemos reemplazar. Estoy analizando la primera variable, por lo tanto analizo y reemplazo la primera columna por el vector de igualdad, por este vector, ¿sí? Es reemplazado la primera columna, que inicialmente según la matriz de impedancias era 12, menos 2 y 0, la he reemplazado por el vector de igualdad, 6, menos 8 y 2. Acá está, 6, menos 8 y 2, ¿sí? Lo mismo para la corriente I2. El denominador es el mismo, pero el numerador es diferente. I2 es la segunda variable, por lo tanto reemplazo la segunda columna por el vector igualdad. Aquí está. He reemplazado la segunda columna por el vector igualdad, ¿sí? Vamos por último a la corriente I3. Lo vamos a dibujar con color morado. Aquí está. I3 es la tercera variable, por lo tanto tomo la tercera columna y la reemplazo por el vector igualdad. Ya lo he reemplazado a la tercera columna. Las demás columnas se mantienen iguales, ¿no? Siempre y cuando observemos a la matriz de impedancias. Una vez obtenido estas tres expresiones por Cramer, I1, I2 y I3, obtengo las respuestas simplemente dividiendo ambos determinantes. I1 me da 0.3291 amperes, I2 me da menos 1,056 amperes e I3 me da 0,1624 amperes. Una aclaración, este signo menos no indica que está mal, ¿sí? Algunos dirán en física una cantidad negativa no existe, ¿sí? Recordarán, distancias negativas no existe, decían, ¿no? Pero en corrientes el signo negativo indica que este sentido de la corriente I2 es el opuesto. No había sido horario, había sido antihorario, ¿sí? Bien, vamos al problema número 34. Es el mismo problema, solo que lo vamos a resolver por el método matricial. Bueno, por la misma razón que hace un momento hemos mencionado, vamos a hallar el número de eslabón, ¿ve? Es el mismo circuito, así que se repite el mismo análisis desde el momento. Y como necesita un sistema 3×3, este circuito necesita una matriz de 3 filas y 3 columnas, una matriz de impedancia Z de 3 filas y 3 columnas, ¿ve? Por lo tanto, acá está mi matriz de impedancia es expresada en sus elementos, ¿no? El vector de corriente es expresado en las variables del circuito, las corrientes de malla, y el vector voltaje expresado en la sumatoria de fuentes en dicha malla de análisis, ¿sí? Fíjate acá, la matriz de impedancia, tiene elementos Z11, Z12, Z13. Eso corresponde a el número de fila y el número de columna, ¿sí? Este elemento Z21 indica que está en la segunda fila y en la primera columna, ¿verdad? Esa ya es notación de álgebra lineal que hemos avanzado y teoría matricial. Y bien, vamos a proceder a obtener cada elemento de la matriz, recordando un poco lo que hemos visto hace un momento de la parte teórica. Es una matriz cuadrada simétrica. Los elementos de la diagonal principal se llaman impedancias propias, siempre son positivas, y resultan de la sumatoria de todas las impedancias pertenecientes a la malla en cuestión. Por lo tanto,
los elementos de la diagonal principal son estos, ¿no ven? 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Qué significa Z11? Z11 indica la impedancia propia de la malla 1. Z22 indica la impedancia propia de la malla 2. Y Z33 la impedancia propia de la malla 3. Acá está. Vamos a hallar Z... no, me falta analizar los otros elementos fuera de la diagonal principal. ¿Qué pasan con los elementos Z12, Z21, Z13, Z31, Z23, Z32 y Z... Bueno, son todos, ¿no? Vamos a analizar acá, según la teoría. Los demás elementos que no pertenezcan a la diagonal principal se llaman copedancias. Resultan de las impedancias compartidas por dos mallas, ¿sí? Y serán positivas si ambas corrientes de malla comparten el mismo sentido, y serán negativas si ambas corrientes de malla están en sentidos opuestos. Por lo tanto, el elemento 1, 2 indica la impedancia compartida entre malla 1 y malla 2. El elemento 2, 1 es igual a la impedancia compartida entre malla 2 y malla 1. Obviamente estos dos son iguales, ¿no? Vamos a analizar el componente 1,3. El componente 1,3 implica la impedancia compartida entre la malla 1 y la malla 3. Es igual al componente 3,1 porque es la misma malla compartida es la misma rama compartida entre malla 3 y malla 1, ¿sí? Y por último se define el elemento 2,3, que es la rama compartida entre malla 2 y malla 3. Es lo mismo que acá, la rama compartida entre malla 3 y malla 2. Por eso es una matriz simétrica y cuadrada, ¿no ve? Se repiten filas y columnas. Acá está, vamos a hallar ahora sí cada elemento. Vamos a analizar Z11, la impedancia propia de la malla 1. Esta es la malla 1, ¿no ve? Esta es la malla 1. Y sumo las impedancias de esa malla 1. Va a ser 10 más 2 igual a 12. Pero auxiliar, ¿por qué no toma en cuenta la fuente de 6 voltios? Una buena pregunta. Bueno, si es que estuvieran pasando clases, ¿no? En análisis de la matriz de impedancia, la fuente de voltaje actúa como un cortocircuito. Y sabemos que la resistencia de un cortocircuito es igual a 0. Vale decir, analizando la matriz de impedancia, es como si acá solo fuera un cortocircuito, ¿sí? Un cortocircuito, o sea, no influye en el análisis, porque es resistencia 0, ¿no? 10 más 0 más 2 igual te va a dar 12. Bueno, primero vamos a llenar la diagonal principal, ¿ya? Vamos a la impedancia propia de la malla 2. Son todos los elementos que están en esta trayectoria. 4 más 2 más 1 más 0 me da 7, ¿sí? Vamos a la impedancia propia de la malla 3. Serán todos los elementos de esta trayectoria. Bueno, resistencias, ¿no? Porque es la matriz de impedancia. Va a ser 1 más 0 más 5 más 0 igual a 6. Ya hemos obtenido los elementos de la diagonal principal. Ahora vamos a los demás elementos de esa matriz. ¿Qué pasa con el elemento 1, 2 y 2, 1? Es la copedancia compartida entre las mallas 1 y 2. Ubico, la malla 1 y la malla 2 comparten este elemento, ¿sí? Analizo, entonces, la corriente... Analizo entonces. La corriente I1 circula en este sentido por esa rama, ¿no ve? Por la rama de 2 ohmios. Y la corriente I2 circula en sentido contrario. ¿Recuerdan lo que me decía el sistema matricial? Que si los sentidos de ambas corrientes de malla no son coincidentes, o sea, son contrarios, el elemento es negativo. Por lo tanto va a ser acá menos 2, ¿sí? Vamos al siguiente componente de la matriz. El componente 1,3, que es igual al 3,1.
La copedancia entre malla 1 y 3. Ubico, la malla 1 y la malla 3 comparten este elemento, pero como hemos dicho que en el análisis de la matriz de impedancia, una fuente de voltaje tiene resistencia de un cortocircuito, o sea, 0 ohmios. Y acá está. Puede ser menos 0, pero no influye, ¿no? Va a ser 0. Por último, y no menos importante, analizamos la copedancia entre malla 2 y malla 3. O sea, el componente 2,3, que es igual al componente 3,2. Copedancia entre malla 2 y malla 3. Malla 2, malla 3 comparten esta rama. ¿A ver? Por dicha rama, la corriente I2 circula en esta trayectoria, en este sentido, perdón. Y la corriente I3 circula así. Están en sentido contrario. La convención me dice negativo. Negativo 1 más 0. Solo menos 1. ¿A ver? Y hemos obtenido todos los elementos de la matriz de impedancias. Esta es la matriz de impedancias. Fíjense. 12 menos 2, 0 menos 2, 7 menos 1, 0 menos 1, 6. Es una matriz simétrica porque la primera columna es igual a la primera fila. ¿A ver? Bien. Vamos a comparar este sistema matricial con el anterior. Es el mismo, ¿no ve? El que hemos obtenido por el planteamiento tradicional. Vamos al vector de voltajes. El vector de voltajes indica que es la sumatoria de las fuentes de voltaje en una malla en cuestión. Es importante analizar esto. Si el primer elemento es la malla 1, VA va a ser la sumatoria de fuentes de voltaje de la correspondiente malla 1. ¿Sí? Vamos a borrar primero esto, ya está. Si la segunda variable es la malla 2, acá el elemento VB va a ser la sumatoria de fuentes de voltaje de la malla 2. Por último, analizamos en la tercera variable y va a corresponder a BC, y BC es la sumatoria de las fuentes de voltaje de la malla 3. Entonces, vamos con BA. BA dice que es de la malla 1, ¿no ve? Malla 1. En esta malla 1 solo hay una fuente de voltaje, ¿no ve? Y la corriente I1, fíjense acá, la corriente I1 circula del terminal negativo al positivo. Por lo tanto, por convención anteriormente mencionada, si la corriente va de menos a más, la caída es positiva. ¿Lo ve? Por lo tanto, acá va a ser positivo 6. Vamos a analizar la siguiente malla. BB correspondiente a la malla 2. A ver. Esta es la malla 2. ¿Sí? En esta malla solo hay una fuente, la fuente de 8 voltios. La corriente de malla I2 va a circular en este sentido. ¿A ver? Va de más a menos en la fuente. Yo recuerdo la convención hace un momento mencionada, que si la corriente va de más a menos en la fuente, la caída de tensión es negativa. ¿Sí? Por lo tanto va a ser negativo 8. Por último, analizamos la malla 3. La malla 3, la voy a dibujar así en color verde, es esa malla, es esa trayectoria cerrada. A ver. Existen dos fuentes de voltaje, la de 8 voltios y la de 6 voltios. Y bien, la corriente I3 circula de menos a más en esta fuente. La corriente I1 circula de menos, perdón, la corriente I3, perdón. Solo analizando la corriente de malla, ¿ya? Para las fuentes. La corriente I3 circula de izquierda a derecha, ¿no ve? Por la fuente de 8 voltios va de menos a más, por la fuente de 6 voltios va de más a menos, por lo tanto va a ser positivo 8, negativo 6. 8 menos 6 igual a 2 voltios. Pero ustedes me dirán, ¿por qué no está analizando la... Acá, por ejemplo, la fuente de 8 voltios está conectada también con la malla 2 y la de 6 voltios con la malla 1. ¿Ve? No se analiza así. Para el vector de voltajes solo se analiza la malla en cuestión. Como hemos dicho, BC corresponde a la sumatoria de fuentes de la malla 3. Solo debemos analizar las fuentes
en función de la malla correspondiente, en este caso la malla 3. Y bien, ya tenemos mi vector de voltajes, ya está acá definido, a ver, BA, BB, BC. Y este es mi sistema matricial, ¿sí? ¿Qué es cada elemento? Este elemento es la matriz de impedancia, este otro elemento es el vector de corrientes o vector de variables y este último elemento es el vector de voltajes. Ustedes resuelven este sistema en su calculadora y la respuesta la tenemos acá. Fíjense, este sistema matricial es el mismo que hemos obtenido por el planteamiento tradicional, ¿sí? Es el mismo elemento, perdón, es el mismo planteamiento, ¿sí? Es mucho más sencillo este planteamiento matricial porque nos ayuda bastante, ¿no? Ya tenemos directamente la matriz para resolver. Este es el mismo circuito, me dice hallar la corriente I. Es una corriente de rama, ¿no? Es una corriente de rama. Bueno, el primer paso sería, por el método tradicional, perdón, matricial, hallar las corrientes de malla I1, I2 y I3. Bueno, acá no confundir, estas corrientes tienen que ser minúsculas, ¿ya? No, que no haya confusión. Son estas tres corrientes, I1, I2 e I3 minúsculas. Bien, pero yo defino, la corriente de rama I se encuentra en una rama compartida entre malla 2 y malla 3. A ver. Acá tenemos, la corriente I2 va del sentido de arriba hacia abajo, la corriente I3 va de abajo hacia arriba. Por lo tanto, la corriente I de rama que me están pidiendo va a ser igual a I3 menos I2. ¿Por qué hace eso? Porque I3 está en el mismo sentido de la corriente I. Por lo tanto, I3 va a restar a la corriente que está en sentido contrario. Va a ser I3 menos I2. Ya tengo la ecuación alfa. Y simplemente, ¿no? Resolviendo este sistema matricial, digo I3 menos I2. I3 va a ser igual a 0,1624 menos I2 menos 1,0256 y me da 1,1880 amperes. Esta es la corriente de rama I, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo trabajo con el mismo circuito pero con otra configuración de mallas? ¿Sí? Me pide lo mismo, hallar la corriente de rama I. ¿Ve? Me pide lo mismo. Vamos a mi restricción, ¿no? A mi restricción de corrientes de mallas, al principio, ¿no? Ya sea usando el planteamiento tradicional o el planteamiento matricial para resolver un circuito, las mallas se deben plantear de tal manera que todos los elementos del circuito sean analizados por al menos una malla, ¿sí? Y la segunda condición, que el circuito debe estar en el plano. Pero antes, recordar que es una malla. Una malla es una trayectoria cerrada, ¿no ven? Una malla dice que es cualquier trayectoria cerrada de un circuito. Con esos dos conceptos claramente definidos, muchachos, vamos a analizar. ¿Este es un circuito en el plano? Sí. Vamos a analizar si todos los elementos de este circuito están analizados al menos por una malla. Y sí, vamos a analizar elemento por elemento esta vez. La de 10 está analizada por la corriente azul y la corriente roja. La de 5 está analizada por la corriente azul. La de 4 está analizada por las tres corrientes, azul, rojo, verde. La de 2 está analizada solo por la corriente azul. La de 6 voltios está analizada por la corriente roja. La resistencia de 1 está analizada por dos corrientes, rojo y verde. Por último, la fuente de voltaje está analizada por rojo y verde. En conclusión, todos los elementos están siendo analizados por al menos una malla, ¿sí? Por lo tanto, este planteamiento de mallas es correcto. Y también es correcto porque todas las mallas son cerradas, ¿no? Son trayectorias cerradas. La corriente azul parte de acá y llega al mismo punto. Lo mismo la corriente roja I2 y la corriente verde I3. Entonces vamos a hacer el planteamiento matricial acá. Bueno, esta es la misma ecuación de hace un momento porque es el mismo circuito. Y vamos al gráfico, ¿no? Vamos al gráfico, muchachos. La corriente de rama I, ¿sí?
va a estar en función de la corriente roja, I2 y la corriente verde I3. Por esta rama I2, fíjate, I2 tiene trayectoria antihoraria y al circular por esta rama va de abajo hacia arriba. I3 también está en sentido antihorario y va de abajo hacia arriba, por lo tanto I3 está yendo hacia arriba. La corriente de rama está en sentidos iguales a las dos corrientes de malla, por lo tanto I va a ser igual a la suma algebraica, I2 más I3. Es como si fueran vectores, ¿no ve? Vamos a sumar vectores que tienen la misma dirección. Por lo tanto ya tenemos la ecuación I2 igual a I3. Solo me quedaría hallar, solo I2 e I3, ¿no? Pero vamos a analizar elemento por elemento, ¿sí? Fíjate, I1, I2 e I3, correspondiente a la matriz de impedancias. Vamos a hacerlo con colores. La malla 1 en color azul, este va a ser el elemento de la matriz, la impedancia propia de la malla 1. La malla 2 está en color rojo, el componente 2, 2, ¿no ve? De la diagonal principal, este es el elemento de la impedancia propia de la malla 2. Y por último, en color verde, la corriente de malla I3, este elemento es la impedancia propia de la malla 3. Ya hemos analizado la diagonal principal. Vamos con la malla en color azul, ¿sí? Bueno, partimos por acá. Vamos a seguir la trayectoria con el puntero. 4 más 10 más 5. No hay más elementos de impedancia, por lo tanto va a ser 4 más 10, 14 más 5, 19. Analizamos la malla 2 en color rojo. Parte de acá, ¿no? Circula por la de 4, 0, 1, 0, 10. ¿No ve? Por lo tanto va a ser 10 más 4 más 0 más 1 más 0. 15. ¿No ve? Por último, la malla 3 en color verde. Partimos de acá. 4 ohmios, 0 ohmios, 1 ohmio y 2 ohmios. Va a ser 4 más 1 más 2, 7. Ahora vamos a los elementos compartidos. Lo voy a hacer en color lila. Este elemento es el elemento 1, 2. ¿Lo ve? El elemento 1, 2. Y este es el elemento 2, 1. ¿Lo ve? Este es el elemento 1, 3 y el elemento 3, 1. Este es el elemento 2, 3 y el elemento 3, 2. Bueno, vamos a analizar el elemento 1, 2, rama compartida entre mallas 1 y malla 2. Me voy a las trayectorias de las corrientes 1 y 2, vale decir las corrientes azules y rojas. ¿Qué elementos son los que comparten en su trayectoria? Vamos a ver. Comparten este elemento, este otro elemento, y nada más. ¿No ve? No hay más resistencias por las que ambas corrientes circulan. Vamos a ver el signo. ¿Qué signo va a tener? La corriente I2, a ver, vamos a analizar elemento por elemento, ¿no? ¿Qué hice? Perdón. La corriente de malla 2 circula en este sentido por la resistencia de 10 ohmios y en este sentido por la resistencia de 4 ohmios. A ver, la corriente azul va a circular así, en sentido contrario, y por la de I1 en sentido contrario. Por lo tanto va a ser negativo en ambos casos. Menos 10, menos 4, menos 14. Y se repite acá, porque es el mismo componente. 1, 2 es el mismo que el 2, 1. ¿No ve? Ese momento lo hemos mencionado en la parte matricial. Acá está, 1, 2 es el mismo que el 2, 1. Vamos al elemento... vamos al elemento 1, 3 o 3, 1, que es la copedancia compartida entre malla 1 y malla 3. En este caso estamos hablando de las mallas 1 y 3, mallas azul y verde. ¿Qué elementos comparten en sus trayectorias? Solo la resistencia de 4 ohmios, ¿no ve? No hay más. No circula, I1 no circula por 2 ohmios, no circula por 1 ohmio, no circula. Solo por 4. I3 solo circula por 4, ¿no? I1, a ver, circula por 10, pero I3 no circula por 10. I1 circula por 5, pero I3 no circula por 5, ¿a ver? Este es el único elemento
compartidos, la copedancia entre malla 1 y malla 3. La corriente I1 está circulando por esta resistencia de abajo hacia arriba y la corriente I3 está circulando de arriba hacia abajo, por lo tanto va a ser menos 4 el componente 1,3 e igual al componente 3,1. Nos falta analizar la copedancia compartida entre la malla 2 y la malla 3. Ubicamos las mallas 2 e I3. Malla 2 color rojo, malla 3 color verde. ¿Qué elementos comparten las mallas en color rojo y verde? Bueno, yo puedo ver acá que comparten la resistencia de 4 ohmios, ¿no? Y la resistencia de 1 ohmio. A ver, no hay más elementos. Y 2 circula por 4, por 1, por 10. A ver, por 10 no circula I3, no se tome en cuenta. I3 circula por 2, por 4, por 1. I2 no circula por 2 ohmios, ¿no? Por lo tanto, solo comparten elementos de 4 ohmios y 1 ohmio. Vamos a analizar el signo. Es rojo y verde. La corriente I3 circula en esta trayectoria por la resistencia de 4 ohmios y en esta trayectoria por la resistencia de 1 ohmio. La corriente I2 circula por la resistencia de 4 ohmios en este sentido y por la de 1 ohmio de abajo hacia arriba, ¿no? Ambos comparten sentido, por lo tanto va a ser positivo 4 más positivo 1 igual a 5. Ya tenemos el elemento 2, 3 que es igual al elemento 3, 2. Vamos al vector de voltajes. Y acá está. El primer elemento es I1, por lo tanto este primer elemento del vector de voltajes es la sumatoria de las fuentes correspondientes a la malla 1. Perdón, en color azul lo voy a hacer para que no haya confusión. Y acá está. La primera variable es correspondiente a la corriente de malla I1, por lo tanto este elemento va a ser la sumatoria de fuentes en la malla 1. Siguiendo la trayectoria de la malla 1 en color azul, pasa por lo de 4 ohmios, 10 ohmios, 5 ohmios, no hay fuentes, 0. Vamos a la corriente de malla 2, por lo tanto, este elemento va a ser la sumatoria de fuentes de voltajes en la malla 2. Vamos a analizar la malla 2. La malla 2 parte de acá, circula por la de 4 ohmios, circula por la de 8 voltios, desde menos hasta más. Por convención es positivo 8. Sigo mi trayectoria, circula por 1 ohmio, circula por 6 voltios desde más hasta menos. Por convención es negativo 6. Por último, y no menos importante, analizamos la sumatoria de fuentes de voltaje en la malla 3. Aquí está la malla 3 y su componente en el vector de voltajes. Analizamos la malla 3. Partimos de acá, circula por la de 4 ohmios, circula por la de 8 voltios, desde menos hasta más, y ya no hay más fuentes. Por convención, si la corriente circula de menos hasta más, acá va a ser positivo 8 voltios. Resolviendo este sistema matricial, obtenemos las corrientes I1, I2 y 3, pero por la ecuación alfa, yo debo obtener la corriente I, porque es la corriente que me pide el problema. I va a ser igual a I2 más I3, vale decir menos 0,1667 más 1,3547 me da 1,1880 amperes. Curiosamente es el mismo valor que hace un momento por el planteamiento de estas tres corrientes de malla, ¿sí? Por lo tanto, al obtener el mismo valor de la corriente I, entonces decimos que esta solución es correcta. Vamos a ver este problemita, problema 37. Es otro análisis, ¿no? ¿Sí? Acá hay 3, ya no se encuentra en la izquierda, se encuentra en la derecha del circuito. Vamos a analizar si todos los elementos están al menos en el análisis de una malla, ¿sí? La resistencia de 10 ohmios, la de 10 ohmios está relacionada con las corrientes azul y rojo. La de 4 ohmios de la misma manera. La de 5 ohmios por la corriente verde y azul. La fuente de 6 voltios analizada por corriente rojo y corriente verde. La fuente de 8 voltios analizada por la corriente roja y la corriente verde.
la corriente de un ohmio analizada por la corriente roja y corriente verde, pero acá la resistencia de 2 ohmios no está analizada por ninguna corriente de malla. Yo puedo plantear mi sistema matricial de este sistema por corrientes de malla. Acá está, ya lo he obtenido, pero sin analizar la corriente I2. A ver, este sistema me da sin solución, ¿sí? No tiene solución, porque a la postre faltarían, bueno, a la postre el análisis estaría mal, ¿no? Porque no hemos analizado un elemento. Este sistema matricial no tiene solución, ¿sí? Por lo tanto, debemos cumplir lo que decíamos al principio, la condición de que todos los elementos del circuito deben al menos estar en alguna malla, ¿sí? Vamos a analizar un poco de circuitos en el espacio. Por ejemplo, este es un circuito en el espacio, ¿no? Acá, digamos, está superpuesto, no está en el plano. Problema 38, sea el siguiente circuito en el espacio, analizar si se puede resolver por corrientes de malla. Según la definición que hace un momento hemos utilizado, el circuito debe estar en el plano para poder analizar por corrientes de malla, no así en el espacio. Si el circuito estuviera en el espacio, hay que utilizar tensiones de nodo. Volveremos a mi circuito. Este circuito en el espacio puede o no tener su representación en el plano. Vamos a intentar, ¿sí?, obtener un equivalente. No digo equivalente serie paralelo, obtener un equivalente de circuito dibujado de tal manera que no se encuentre en el espacio, sino en el plano. Intentamos una representación en el plano como hemos mencionado. Definimos el punto A en color rojo que está y el punto B en color azul, ¿sí? Lo siguiente, podemos, digamos, trasladar esta resistencia de 50 ohmios a la parte de arriba, ¿no? O sea, esta resistencia está conectada netamente entre el punto A y el punto B. En la configuración de la derecha es lo mismo. La resistencia de 50 ohmios sigue estando conectada al punto A y al punto B. Por lo tanto, acá ya puedo obtener una solución por corrientes de malla. Puedo plantear la corriente de malla I1, la corriente de malla I2 y la corriente de malla I3. Ya está en el plano. Este es un caso especial, ¿no? Tenemos un circuito en el espacio, pero su equivalente en el plano es este y sí se puede resolver por corrientes de malla. Problema 39. Sea el siguiente circuito en el espacio, analizar si se puede resolver por corrientes de malla. Acá ya es un poco más complicadito porque este circuito no tiene su representación en el plano. No se puede, no existe configuración tal que sea en el plano, ¿sí? Como un ejercicio mental, ustedes pueden intentar pueden intentar buscar una representación en el plano y van a ver que es imposible, no hay tal, ¿sí? Por lo tanto, este circuito sí se resolvería por tensiones de nodo. Tal vez en alguna oportunidad lo podamos resolver este problema por el método mencionado. Problema 40. Calcular I sub 0 por el método tradicional. En este caso no me da las corrientes de malla, así que yo me voy a dar las corrientes de malla. Pero antes de plantear mi sistema de ecuaciones, yo debo verificar esta relación, ¿sí? El número de eslabones igual al número total de ramas del circuito menos el número total de nodos más 1. Vamos a buscar los nodos, ¿ya? Este es un nodo simple, ¿sí? Porque conecta solamente dos elementos, la fuente de 30 voltios y la resistencia de 2K. Este es un nodo principal porque conecta tres elementos, 2K, 6K y 6K. Este también es un nodo principal porque conecta 3, este es otro nodo principal, conecta 3, y este es otro nodo principal que conecta 3 también. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nodos. S es igual a 5. Ahora vamos a definir B. B es el número total de ramas. Y decimos, la rama es la unión de nodos. Unimos los nodos. Una rama, dos ramas, tres ramas, 4 ramas, 5 ramas, 6 ramas y 7
ramas, ¿no ven? B es igual a 7. 7 menos 5 más 1 me da 3, por lo tanto necesito un sistema 3 por 3. Entonces se preguntarán, ¿por qué este no considera un nodo auxiliar? Simple porque este nodo es el mismo de acá, porque simplemente es una unión directa, es un conductor, ¿no ves? Sin resistencia. Acá están mis corrientes de malla simplemente planteadas, ¿no? Porque como hace un momento hemos visto que planteando simplemente así en un circuito también podemos tener un planteamiento más complicado, con tal de que sea una trayectoria cerrada, ¿no? Y bien, acá están mis corrientes de malla. Fíjate, me pide la corriente I sub 0. Con el planteamiento de corrientes de malla, fíjate, I sub 0 va a ser igual a la corriente que circula por esta parte, o sea, igual a la corriente I1. Por lo tanto, yo obtengo la ecuación alfa que dice que I sub 0 es igual a la corriente de malla I1. Bueno, como me dice el planteamiento tradicional, encontramos cada ecuación, por ejemplo, de la malla 1, va a ser, la corriente I1 circula de menos a más, positivo 30, menos 2 y 1. 6K está compartido por 2, menos 6 y 1, y la corriente I2 está en sentido contrario a I1, por lo tanto va a ser más positivo 6 y 2. Perdón. Aquí está. Sigo mi trayectoria. La de 4K está compartida entre 1 y 3. Menos 4 y 1 y más 4 y 3. Acá está. ¿Por qué más? Porque I3 está en sentido contrario a I1. Todo igual a 0. La malla 2 de la misma forma. Parto de este punto. Menos 6 y 2, menos 2 y 2, pero I3 está en sentido contrario, más 3 y 3, menos 2 y 2 y más 6 y 1. Todo igual a 0. La malla 3 me dice lo siguiente. Bueno, parto de acá. Menos 4 y 3, menos 4 y 3, más 4 y 1. ¿Por qué más? Porque I1 está en sentido contrario a I3. Sigo mi trayectoria de I3, menos 2 y 3 y más 2 y 2. Todo igual a 0. Pero auxiliar, ¿dónde está el K aquí? ¿Dónde está el tilón? Lo vamos a analizar. Un momento, por favor. Esta ecuación, perdón, las ecuaciones 1, 2 y 3 están totalmente acá reducidas. Un sistema de ecuaciones más organizado. Y acá está en forma matricial. Y acá está el K, 10 a la 3, ¿no ven? Es como si acá yo hubiera sobreentendido que aquí es 12 por 10 a la 3, 6 por 10 a la 3, 4 por 10 a la 3, 6 por 10 a la 3, 14 por 10 a la 3, menos 2 por 10 a la 3, 4 por 10 a la 3, 2 por 10 a la 3, 10 a la 3, ¿no ven? Lo he factorizado de la matriz, ¿no ven? Y aquí está, ya está bien organizado ahora. En la parte izquierda de la matriz de impedancia es un elemento K, por lo tanto, mi solución acá va a ser 1 entre 10 a la 3, vale decir mili. ¿No ven? Como me dice método tradicional, ojo, método tradicional, aquí está. Sí o sí debo, paso 1, plantear mis ecuaciones malla por malla. Paso 2, volverlo a un sistema de ecuaciones. Paso 3, volver el sistema de ecuaciones a un sistema matricial. Y paso 4, resolver por Cramer. Acá está Cramer, ¿sí? Acá está mi matriz de impedancia en el denominador, ¿no? En determinante. Determinante de la matriz de impedancia. Acá está el mismo determinante. Y acá en el denominador de I3 está el mismo determinante. Como la corriente I1 es la primera variable, en el numerador de la corriente I1 por Cramer, reemplazo la primera columna por la columna del resultado. Aquí estaríamos reemplazado. Como I2 es la segunda variable, reemplazo la segunda columna por mi columna resultado, 30, 0 y 0. Por último, I3 es mi tercera variable, reemplazo la tercera columna por la columna respuesta, ¿no? Bueno, la columna, en este caso, el vector de voltaje. Simplemente ya hemos obtenido los valores de I1, I2 e I3 en mili, obviamente, porque acá está 10 a la 3, ¿no?
El problema me pedía hallar I sub 0, pero sabemos que por la ecuación alfa I sub 0 es igual a I1. Aquí está, es el mismo resultado de I1. Con eso hemos obtenido la corriente I sub 0. Tengo el problema 41 también, que me dice calcular I sub 0 por el método directo. Vale decir, planteamiento matricial. Es el mismo circuito, es el mismo análisis que he obtenido para obtener el sistema, es 3×3, mediante el número de eslabones. La ecuación alfa, sabiendo que I sub 0 es igual a I1, y planteamos uno por uno la matriz. A ver, vamos a plantear. La corriente de malla 1 tiene esa trayectoria, ¿no ve? Y sumamos. 0 más 2 más 6 más 4, 12. Positivo, siempre. La diagonal principal son los elementos positivos y es la sumatoria de las impedancias propias de cada malla. Vamos a analizar la malla. Esta es la malla 1. Este es el elemento 1, 1. Impedancia propia de la malla 1. Vamos a trabajar con otro color. Vamos a trabajar con la malla 2 que circula así, ¿no ve? Bueno, partiendo de acá. 2K más 6K más 6K, 14. Por último vamos a la malla I3. Esta es la trayectoria. Y circula 4 más 2 más 4, 10. Impedancias propias son los elementos de la diagonal principal. Vamos a los elementos de la copedancia. Este es el elemento 1, 2 y es igual al elemento 2, 1. Vamos a ver de dónde sale. Copedancia entre malla 1 y malla 2. ¿Sí? Obviamente es por el orden de las variables I1, I2 y 3. Y acá imagínate que yo te cambio I1, I3 e I2. El componente de acá va a ser copedancia entre malla 1 y malla 3. Ojo con eso. Yo estoy asumiendo el orden para que se entienda esa parte. Bien. Esto más lo vamos a borrar. Bien. Por lo tanto, esta es la rama de análisis, que es la rama compartida entre malla 1 y malla 2. La corriente I1, que la voy a dibujar en color rojo, circula así. La corriente I2 circula en el otro sentido, por lo tanto, sentidos opuestos, la copedancia es negativa. Negativa acá en el componente 1, 2 y negativa acá en el componente 2, 1. El siguiente elemento va a ser la copedancia entre malla 1 y malla 3. Malla 1 acá está, malla 3 acá está, esta es la rama que comparten. Vamos a analizar las corrientes. I1 circula así, por esa resistencia, e I3 circula en el otro sentido. Negativo 4. Negativo 4. Y por último me falta la copedancia compartida entre malla 2 y malla 3. Este elemento. La malla 2 y la malla 3 comparten esta resistencia. Vamos a analizar los sentidos de corriente. I3 circula en este sentido. Perdón, I2 circula en ese sentido. E I3 circula en el sentido contrario. Negativo 2. ¿Vale? Con eso ya hemos obtenido todos los elementos de la matriz de impedancia. Obviamente acá está más claro que hemos factorizado el kilo. ¿Vale? Kilo ohm. Vamos al vector de voltajes. Este primer elemento corresponde a la sumatoria de fuentes de voltaje de la malla 1. Vamos al análisis de la malla 1. Esto es trayectoria. Solo se encuentra la corriente, la fuente de voltaje de 30 voltios. La corriente circula desde el terminal negativo al positivo. Por convención es positivo 30. En la malla 2 no tenemos ninguna fuente de voltaje, por lo tanto es 0. En la malla 3 tampoco, 0. Este es el mismo sistema matricial que hemos obtenido mediante el sistema de ecuaciones. Acá está. Estoy señalando en este momento y por lo tanto, bueno, lo meten a su calculadora este sistema matricial y obtenemos estas respuestas. Sabiendo que con la ecuación alfa I sub 0 es lo que me pedía el problema, es igual a I sub 1 y me da 4.2857. Es lo mismo que hace un momento, ¿no? 4,2857.
Bueno, problema 42, hallar I1, I2 y I3. Como estoy un poco cansado, lo estamos haciendo por el método directo, ¿sí? Bueno, acá está mi matriz de impedancia, vector de corriente, matriz de impedancia, vector de corriente, vector de voltaje. Es un sistema 3x3, ya por la razón anteriormente mencionada, hay que encontrar el eslabón, ¿vale? Eslabón es igual a 3, por lo tanto es un sistema que necesita 3 mallas y 3 ecuaciones, ¿vale? Bueno, el primer elemento, la sumatoria de impedancias de la malla 1, 20 más 30, 50. El segundo elemento, copedancia entre malla 1 y malla 2. ¿Cuál es el elemento que comparten la malla 1 y la malla 2? Es este elemento. Corriente I1 circula así, de arriba hacia abajo, corriente I2 circula hacia arriba, negativo 30. Copedancia entre malla 1 y malla 3, no hay elementos, 0. Impedancia propia de la malla 2, 30 más 30 más 40 más 0, 100. Copedancia entre malla 2 y malla 3, 40. ¿Qué signo? I2 circula así, de arriba hacia abajo, y 3 circula de abajo hacia arriba, negativo. ¿Por qué? Porque ambos sentidos son contrarios. Negativo 40. Por último, me falta hallar la impedancia propia de la malla 3. 40 más 10, 50, más 0, 50. Acá está 50. Vamos al vector voltaje. Sabemos que el primer elemento está en función del primer elemento del vector de corrientes. Por ejemplo, este primer elemento corresponde a la sumatoria de fuentes de voltajes de la malla 1. Este otro elemento corresponde a la sumatoria de las fuentes de voltaje de la malla 2. Y este otro elemento es la sumatoria de fuentes de voltaje de la malla 3. Obedeciendo ese orden, decidimos entonces. En la malla 1 tiene esa trayectoria, solo hay una fuente. La corriente circula en este sentido, de menos a más, va a ser positivo 12. Vamos a analizar la malla 2. Solo hay una fuente de voltaje y la corriente circula de menos a más, positivo 8. Por último, la malla 3 circula así, pasa por la fuente de 6 voltios de menos a más, positivo 6. Resolviendo este sistema mediante la calculadora me da estos valores de corrientes de malla. Problema 43 de la práctica, no sé qué número es. Dice hallar B a B, la caída de tensión y la corriente I sub 0. En este problema no me da corrientes de malla, así que yo me voy a plantear, ¿no? Me planteo I1, I2 y I3 y voy a trabajar de la siguiente manera. Voy a buscar una relación de estas dos magnitudes que me pide el problema en función de las corrientes de malla. Primer vistazo, I3 es igual a I0, ¿ven? Bien, ecuación beta. Segundo vistazo, recordar que la caída de tensión en un elemento resistivo, si tengo la polaridad, ¿ven? La corriente siempre va a ir de más a menos, ¿ven? De más a menos. Acá la corriente I3 está yendo de más a menos, curiosamente, ¿no ve? Por lo tanto, la ecuación va a ser por la ley de Ohm, B es igual a I por R, y en este caso I3 o I sub 0 por la resistencia, 30 ohms. Ya tengo la ecuación alfa. ¿Qué hubiera pasado si mi corriente de malla hubiera estado en el otro sentido? Imagínate que yo me haya planteado una corriente en el otro sentido, corriente de malla I3, ¿ya? Acá hubiera cambiado, ¿no? I sub 0 igual a menos I sub 3, la ecuación beta. Y la caída, ¿no? Acá la corriente I3 es diferente, por lo tanto ahí hubiera sido BA igual a menos I3 por la resistencia de 30 ohms. A ver, solo hubiera cambiado esta parte. Bien, vamos a resolver este problema por el método matricial directamente. Primer componente, la impedancia propia de la malla 1, 20 más 20 más 30, 70. Copedancia entre malla 1 y malla 2, menos 20. ¿Por qué menos? Porque los sentidos son contrarios, ¿no? Al circular por esta rama. Copedancia entre malla 1 y malla 3, menos 30, se repite acá. Impedancia propia de la malla 2, 20 más 30, 70. Copedancia entre malla 2 y malla 3,
Menos 30, ¿por qué menos? Porque I2 e I3 están en sentidos contrarios, menos 30. Me falta la impedancia propia de la malla 3, 30 más 30 más 30, 90. Vamos al vector voltajes. En la malla 1 solo se encuentra una fuente de voltaje, la de 80 voltios. La corriente I1 va de menos a más, por lo tanto por convención es positivo 80. En la malla 2 solo tenemos la presencia de una fuente de 80 voltios, la corriente va de menos a más, por lo tanto por convención es positivo 80. En la malla 3 no hay fuentes, no confundir, no colocar más menos VA, VAB, ¿no ve? Porque esta es una caída de tensión correspondiente a una carga, una resistencia. No hay fuentes en la malla 3, 0. Resolviendo este sistema de ecuaciones me da estas tres respuestas. Con la ecuación beta, porque I sub 0 me pidió el problema, I sub 0 es igual a I3, ya tengo la primera respuesta, I sub 0 igual a I3. Y me pedía VAB, con la ecuación alfa, reemplazo 30 por el valor de I sub 0, 1.778, 30 por este valor, me da 53.3340 volts. Con eso ya hemos llegado a la finalización de esta clase virtual. Por favor, como ya hemos recomendado, colocarlos en los comentarios del video de YouTube los nombres correspondientes a los estudiantes para que puedan para que yo pueda corroborar la asistencia, ¿sí? Gracias muchachos, nos vemos el siguiente viernes.